Lenguaje y literatura para séptimo grado. Continuamos con la unidad 5, semana 2. Anticipación. Lectura de cuentos de terror. Actividad 1. Comentamos con una compañera o compañera el cuento de terror estudiado la semana anterior. ¿Qué elementos del cuento de terror debemos mencionar al compartirlo con otra persona? Los elementos mágicos, sobrenaturales, demoníacos, religiosos, monstruosos, siniestros y misteriosos. Al escribir el comentario de un cuento que hemos leído, ¿qué elementos debemos incluir? El tipo de personaje, fantasmal, vampiro, monstruos u otras criaturas sobrenaturales. El tipo de ambiente y los lugares donde se desarrolla la trama. ¿Cómo diferenciamos una acción principal de una idea principal? La acción principal es lo que atrae del cuento, lo que más impacta del relato. La idea principal es lo que trata el cuento. Elaboramos una definición de nombre o sustantivo, palabra que sirve para designar a los seres vivos o a las cosas materiales o mentales. Escribimos ejemplos de sustantivos que se utilizan para referirse a ambos sexos. Se le llama sustantivo epiceno. Son pareja, gente, rata, cría, persona, señoría, criatura, feto, autoridad, ejército. Comprobémoslo. Tenemos que decir la pareja, no el pareja. La gente, la rata, la cría, la persona, la señoría, la criatura, el feto, la autoridad, el ejército. Todos vienen solo para un solo género. Veamos esto. El señor Edgar Allan Poe, 1809-1849, poeta, narrador y crítico estadounidense, fue uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. La imagen de Edgar Allan Poe como morvivo, cultivador de la literatura de terror, ha entorpecido en ocasiones la justa apreciación de su trascendencia literaria. Ciertamente fue el gran maestro del género e inauguró además el relato policial y la ciencia ficción. Ahora vamos a leer uno de sus grandes cuentos. Este es parte de una colección de cuentos que en bachillerato se lee. El gato negro. Viene compartido con el cuervo, el almohadón de pluma, etc. Entre otros. El gato negro. ¡Miau! Comienza el relato. No espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto simple, suscitantemente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de estos episodios se han aterrorizado, me han torturado y, por fin, me han destruido. Pero intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdí la oportunidad de procurarme lo más agradable entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, un conejo, un monito y un gato. Se llama Pluto. Esta última era un animal notable tamaño, hermosura, completamente negro y una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era un no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a las antiguas creencias populares de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Pluto, tal era el nombre del gato, se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera atrás de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales enrojezco al confesarlo. Mi temperamento y mi carácter se saltearon radicalmente por la culpa del demonio. Mi enfermedad se agravaba
pues qué enfermedad es comparable al alcohol. Y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por tanto algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volví a casa completamente embriagado, después de una corrediza por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazo, pero asustado por mi violencia, me mordió, uy, ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se parara de golpe de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica alimentaba por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser, sacando del bolsillo del chaleco un cortapluma. Lo abrí, qué cruel, mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazó, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Mm, El gato, entre tanto, miraba poco a poco y habían pasado días. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Tenía miedo. Continuemos con la historia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo. Ay, qué cruel. Lo ahorqué en la rama de un árbol, lo ahorqué mientras las lágrimas bañaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que él al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometía mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día en que cometía tal cruel acción, me despertaron gritos de ¡Incendio! Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración. Mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron desde ese momento. Tuve que resignarme a desesperanza. No incurrí en la debilidad de establecer una relación de la causa y el efecto del desastre y mi criminal acción, pero estoy detallado una cadena de hechos. No quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incidente acudí a visitar la ruina. Una densa muchedumbre se había reunido frente a las paredes y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención. Y detalla las palabras extraño, curioso y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi que en la blanca superficie grabada como un bajo relieve parecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. La conciencia, el gato del más allá. Quizás de verdad era una bruja convertida en gato. Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro, posaba sobre uno de los enormes toneles de ginebra, que continuaban el principal moblaje del lugar. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón, y absolutamente igual a este, salvo un detalle: Plutón no tenía el menos pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta, aunque definida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Continué acariciando al gato. Cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que le hiciera detenidamente una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediatamente y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero sin que pueda decir cómo ni por qué, su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Lo que sin duda contribuyó a aumentar mi odio fue
descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a la casa, que aquel gato, igual que Pluto, era tuerto. Cierto día, el gato se siguió mientras bajaba en la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme de cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzó un hacha y olvidando en mi rabia los puriles temores que hasta entonces había detenido mi mano. Continuamos. Ya terminamos, rato. Dice, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado, pero la mano de mi mujer me detuvo. Su trayectoria entonces llevaba por su intervención a una rabia más demoníaca. Me zafé de su brazo. Dejémoslo en capítulo y vamos a hacer después una actividad. Bueno, la historia es por Edgar Allan Poe. Respondemos a qué características del cuento de terror encontramos para responder. Hacemos en el cuaderno un cuadro como el siguiente. Características del cuento de terror. Tenemos primero, elementos sobrenaturales. Bueno, una respuesta abierta. En la pared de la casa quemada había un escrito extraño, curioso. Además, una figura de un gigantesco gato con una soga en el cuello. Otra siguiente respuesta abierta. El personaje es monstruoso. Esta es la característica. Pues lleva a cabo una acción fuera de lo normal al poner fin a la vida de un pobre felino doméstico. Pobre gatito. Respuesta abierta también. El ambiente es angustioso, terror y espanto. Creemos que el protagonista de la historia ocurre a las alucinaciones para justificar su comportamiento. Explicamos. Si a las alucinaciones le viene por el efecto del alcohol, como un mal carácter, de ahí podemos pensar que porque lastimó al pobre animal. Él aniquila gatos. El alcohol causa este daño. Explicamos si la situación narrativa ficcional del cuento se puede desarrollar en la vida real. Justificamos. No, nunca se ha oído de que un ebrio sea animalicida, pues los animales desprenden amor a menos que la mascota no sea de él, ¿verdad? Y este le haya hecho algo. Bueno, me acuerdo que hay muchos perros que de presto lo atacan a uno. Ahí tal vez tome una acción cruel uno, pero de lo contrario, los animales se quieren mucho. Si pudiéramos enviar un mensaje a la población salvadoreña para argumentar sobre el cuidado y la protección animal, ¿qué le diríamos? En el momento del dolor, ellos son alegría, buena compañía. No se merecen maltrato. Ellos pueden ser mi mejor amigo o tú, otra familia. Bueno, aquí puedo citar un ejemplo de una vecina. Hace muchos años se le murió el esposo. Bueno, el señor ya estaba de avanzada edad, ¿va? Ella también va. Ella me cuenta que después de que murió el esposo, su única alegría era ver las gracias que le hacía el gato. Son como otra familia. Escribimos una valorización reflexiva sobre el comportamiento del protagonista y qué consecuencias tienen los vicios para las personas. Las causas de todos los males son los vicios, de licor o sustancias, y eso es una gran razón de dañarse o dañar a otro. Todos somos perfectos y valientes. El uso de cualquier sustancia no hace grande a nadie, más bien le baja la moral y tendrá el título de bolo chuco. Bueno, continuamos, vamos a seguir la historia en donde quedó, la dejamos en capítulo. Le vamos a hacer un final nosotros, otro final más macabro. Al haberse zafado de la esposa, balanceaba su hacha hacia el inocente felino, cuando la mujer le recordó que podía ser una bruja buena convertida en un animal. Él no hizo caso, al ya no haber argumentos para impedir el hecho. Cuando de presto el felino comenzó a llorar, el lamento era femenino y suplicaba: déjame vivir. Al oír la voz, el hombre pensó que el alcohol lo estaba enloqueciendo. En eso, ante sus ojos y de la esposa, ocurre una metamorfosis. El gato se volvió un ser sobrenatural que como pudo escapó de la siniestra hacha. Después de eso, el hombre prometió a su mujer no volver a tomar y asistir a una iglesia para que Dios le diera fuerzas. Bueno, continuamos. Producto un comentario literario. Actividad 3. Leemos la información. El comentario literario es una explicación de un texto determinado, el cual aborda ciertos aspectos de la obra de forma valorativa. Generalmente es breve en cuanto a la extensión, no posee una estructura fija, sino que depende del
estilo de la autora o del autor. Contempla el juicio fundamental que se basa en el conocimiento del texto y la apreciación estética, así como la artística, implica comprensión profunda del texto en su forma externa e interna. Desarrollamos los pasos para escribir nuestro comentario literario. Planificación. Respondemos. Comprendimos el cuento del gato negro. Explicamos. Sí, que el hombre actuaba bajo los efectos del alcohol para hacer atrocidades con los felinos. Localización del texto. ¿A qué género o subgénero pertenece el cuento? ¿Quién es el autor? ¿Cuáles son las características de cuál es la corriente literaria a la que pertenece? El género es el cuento de terror. El autor es Edgar Allan Poe. Presentación de sucesos extraños como lo escrito en la pared. Y la figura de soga en el cuello. Transgresión cotidiana. Todo iba bien hasta que lastimó a un felino por culpa del alcohol. Estas son sus características. Vamos. Forma y contenido. ¿Cuáles son las acciones principales del cuento? Lastimaba a los gatos, era borracho y los sucesos en la pared. ¿Cuáles son las ideas principales? Que es bueno tener mascota, desahogo de una pena. El alcoholismo trae malas consecuencias, no al maltrato animal. ¿Cuál es el tema central del texto? El asesinato del gato negro. Es el tema principal. Continuamos. ¿Cuál es el propósito o intención comunicativa? Explicamos que los animales no saben odiar, solo son precavidos. Aunque también tendría otro, va, que el alcoholismo no trae ningún beneficio. Bueno, pueden ser esas dos. Conclusión, debe derivarse de los elementos analizados y no opiniones del gusto personal. Que ser un ebrio no ayuda en nada, solo trae desdicha devastadora al ser humano. Dejamos el vicio hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Así nos queda. Continuamos. Textualización. Retomamos todas las ideas de que plasmamos en la etapa de planificación para redactar nuestra primera versión de un comentario literario y lo escribimos en nuestro cuaderno. Utilizamos marcadores textuales para relacionar una idea con la otra. En las primeras palabras, el narrador quiere desahogar una pena. ¿Cuál es el? Es algo a lo que todos debemos decir no. No al maltrato animal, pues este acabó con la vida de un gato. Él llevaba una vida feliz porque no tenía muchas mascotas. Él es el prototipo que es bueno tener mascotas, pero a través del tiempo nos damos cuenta que el alcoholismo no nos trae consecuencias, buenas consecuencias. Intercambiamos nuestros escritos. Aquí esta evaluación ustedes van a decir si lo lograron o no. Continuamos. El género en los sustantivos. Actividad 4. Leemos y resolvemos. El nombre es una parte variable de la oración, presenta género y número. Se utiliza para designar personas, animales, cosas y realidades abstractas, idénticas y subraya en el siguiente cuadro los sustantivos. Mis antiguos compañeros. Esto sería el sustantivo. Esto vamos a subrayar. Lo vamos a hacer ahorita. Por si ya están subrayados, mis antiguos compañeros. Sería el sustantivo, sería compañeros. Aquí sería la nueva oficina. El sustantivo sería oficina. Ese gato siamés, vamos a subrayar el gato. Una amistad verdadera, subrayamos una amistad. Además posee un género gramatical que aplica a seres animados y no animados, que responde únicamente a una conversión lingüística. Solo una cuchara tenedor. Lo vital es que el género se marque por medio de morfeos. Ejemplo, género, masculino o y I. Género femenino, cocinero, masculino. Bebé, masculino. Español, masculino. Vamos en femenino. Cocinera, niña, española. Conviene tener en cuenta los siguientes casos. Heterónimos. Nombre distinto de una para el masculino y otro para el femenino. Tenemos hombre, mujer, padre, madre, caballo, ciego.
Comunes en cuanto al género. Nombres que no varían de forma para distinguir el género. El pianista, la pianista. El fiscal, la fiscal. El juez, la jueza, etc. Epiceno. Nombres que refieren a distintamente al masculino y al femenino. Fue lo que hicimos al principio de la actividad. Búho, el búho. No podemos decir la búho. Avestruz, el avestruz, la avestruz. No se puede decir mucho. La avestruz, muy raro. Ambiguo, se puede emplear tanto en masculino como en femenino. El sartén, la sartén. El azúcar, la azúcar. Identificamos todos los sustantivos del cuento El corazón del actor. Y el cuaderno las clasificamos en una tabla como la siguiente. Vamos a hacer esta tabla. Bueno, yo como pude modificarla, la modifiqué, ¿va? Pero ustedes la van a hacer mejor en el cuaderno porque son muchas palabras. Vamos a ir al cuento El corazón del actor de la semana anterior. Vamos a buscar las palabras. En masculino encontramos nervioso porque hay nerviosa, ¿va? Loco porque hay loca, metálico porque hay metálica, colérico porque hay colérica, viejo porque hay vieja, malo porque hay mala, velado porque hay velada, disimulo porque hay disimula, ahogado porque hay ahogada, espantoso porque hay espantosa, cuidado porque hay cuidada. Esa palabra fea, maldito, porque también hay maldita. Ay, perdonen, pero así están las palabras ahí. Algo fea, no me gusta la palabra. Apagado porque está apagada. Presuroso porque también hay presurosa. En femenino está concebida porque hay concedido. Excesiva porque hay excesivo. Estimula porque hay estímulo. Primera porque hay primero. Concebida porque hay concebido. Pequeña porque hay pequeño. Pequeñísima porque hay pequeñísimo. Estimula porque hay estímulo. Bueno, esta palabra está repetida. Heteronismo, ¿qué significa? Recordemos que es hombre-mujer. Una palabra distinta para diferenciar un hombre y una mujer. De esas palabras no están en el cuento. Ambiguo. Ambiguo es cuando una palabra se puede ocupar tanto para hembras como para varones. La alma, el alma. El semejante, la semejante. El celeste, la celeste. La clavaba, lo clavaba. Helaba, la helada, lo helaba. Empecemos las palabras que tanto van para género masculino como para femenino. No tienen género esta palabra. Tenemos el cielo, tierra, ojo, oído, noche, día, enfermedad, dinero, buitre, infierno, obra, historia, luz, cabeza, sangre, acoso, tela, ojo, insulto, linterna, pulgar, rayo, hilo, araña, dolor, pena, claridad, errores, azul, tiempo, cara, paciencia, apagado, cuerpo, tuétano en la parte más profunda del hueso. Punto, locura, reloj, algodón, familiar, latir, furia, tambor, coraje. Comunes por género solo tenemos soldado, la soldado y el soldado. Porque no podemos decir la soldada. No, se oye muy extraño. Bueno, así que vamos a continuar en la siguiente página. Hoy vamos a hablar de Freddy Krueger, pesadilla en la calle del infierno. Viernes 13. Bueno, démoslo por último. Actividad 5. Elaboramos un cuadro comparativo entre las características de los cuentos leídos. Tenemos las características del corazón del actor y el gato negro. Vamos a ver. Ambiente físico y psicológico. En el corazón del actor está miedo y amargura quizá, posiblemente. En el gato negro, arrepentimiento. Características de los personajes principales. Se deja guiar por sus instintos. En el gato negro estaba bajo la influencia del alcohol. Situación de violencia. Intenta acabar con la vida de un señor. Acaban con la vida de un gato. Posible actitud moralizante. Tener cuidado a qué te enfrentas, porque te enfrentó a un espectro. En el gato negro, la vida del borracho no es feliz. Ideas principales. Estoy seguro de que lo vi. En el gato negro, desahogo de una pena. Intención comunicativa. Relatar que vio un espectro. Relatar que lastimó un gato. Pobre. Actividad en casa. Describo dos personajes de terror que he visto en películas o leído en cuentos. Subrayo los sustantivos en mis descripciones y los clasifico.
Tenemos al de la pesadilla de la calle del infierno, Freddy Krueger. Vamos a describirlo. Es un mal espíritu en forma de hombre. Está quemado, usa un sombrero oscuro. La mano derecha es un guante con navaja. Asesina a todo aquel que sueña con él. Sus víctimas son los descendientes de los que participaron en su muerte. Vale. ¿Qué encontramos aquí? Género masculino, quemado, porque hay quemada. Oscuro, porque hay oscura. Epiceno, sombrero, porque no podemos ir a sombrero. La mano derecha, guante, navaja, sueña, muerte. Víctimas, mal espíritu. Comunes en cuanto al género, asesina. Heteronónimos, hombre. Vamos con Jason Voorhees de Viernes 13. La película, no la serie. Porque la serie no tenía nada que ver con la película. Es un hombre asesino sobrenatural, porque nunca se muere. Hasta que le dan un cañonazo, pero siempre sobrevivió. Aún sobrevivió a la atmósfera, porque cuando lo dejaron ir desde el espacio para la Tierra, sobrevivió. Tanta fantasía. Bueno, es un hombre sobrenatural, usa lo que tiene a la mano para acabar con hombres y mujeres. No le gusta que le invadan el lago Cristal. Como que hizo en su terreno. Usa una máscara de hockey para que no le vean la cara fea. En las 7 le mira todo desfigurado. Horrible. Usa una ropa vieja y sucia. Género femenino, vieja, sucia y fea. Género masculino, asesino. Epiceno, lago, cristal, mano, máscara, ropa, cara, acaba. Comunes en cuanto al género, invadan. Heteronónimos, hombre, mujer, hombres. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.